voy a comenzar a hablar del reino. Amén. El mensaje anterior se trató de la introducción al reino para conocer algunas cositas, pero ahora quiero que entremos de lleno y les voy a estar hablando de dos aspectos del reino. Dos aspectos del reino. En inglés se llama two aspects of the kingdom. Dos aspectos del reino. Two aspects of the kingdom. Dos aspectos del reino, y quiero que nunca se les olvide. El primero es que Dios reina en una manera general. Dios reina en una manera general. Dígalo conmigo. O sea que cuando hablamos de que Dios reina en una manera general, estamos hablando que ese es el reino de Dios. El reino en una manera general es que Él gobierna el universo entero. Porque debemos de entender algo. ¿Cuántos se recuerdan de la oración Padre Nuestro que estás en el cielo? Esa es bien famosa. Esa la saben muchos porque en todas partes la dicen. Es más, cuando el cura los castiga, les dice que digan 50 Padres Nuestros. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Oigan eso, por favor, porque no vamos a hacer loros. El loro solo sabe repetir lo que oye. El pobrecito, él no tiene un cerebro que pueda discernir lo que él dice, sino que él solo repite lo que oye. Y ojalá que nosotros no vayamos a ser loritos que solo repetimos Padre nuestro que estás en el cielo, sino que sepamos lo que estamos diciendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Por supuesto que si predicáramos lo que quiere decir el Padre nuestro, tendríamos que explicar qué quiere decir, ¿verdad? Padre nuestro es que tenemos que reconocer que somos hijos y que debemos respetar, porque en la Biblia se habla de respetar a los padres, de honrar a los padres, y que cuánto más al Padre Celestial. Santificado sea tu nombre es que uno no lo tome en vano su nombre. O sea, santificar el nombre de Dios es que no lo use como hoy día, que muchos, ya bien, es malo decir así como muchos se expresan de repente, oh Jesús, ¿verdad? Diciéndolo solo por decirlo. Si lo dices con todo tu corazón, a Él le gusta, porque ese es su nombre. Si le dices, oh Jesús, te amo. Pero a veces porque el perro se está llevando el pan ahí, dice, oh Jesús se lleva no le da de comer al pobre, tiene que entrar a robarse el pan. O sea, no tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Pero volvemos a lo que quiero decir, porque quiero introducirme despacito y quiero darme a entender, porque lo más importante es darse a entender. La predicación no es un monólogo. Se vuelve un monólogo cuando el pastor habla y no hace pensar a los que están sentados. Pero si el predicador hace pensar a los que están sentados, se vuelve diálogo. Y eso es mejor, porque cuando platicamos nos disfrutamos más. Así que aunque no me conteste usted en una forma audible, me contesta en su pensamiento. Y entonces estamos en el diálogo. Y yo quiero que estemos en diálogo en esta mañana. Dios reina sobre todo, pero reina en una forma particular. O sea que eso significa que Dios no ha tomado el control total de su reino. Y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Que Él todavía no ha tomado el control total, porque tiene una sección en su creación que se le cayó. Y si logramos entender eso, para nosotros la Biblia se vuelve algo más ameno, algo más disfrutable. O sea que Dios, Él gobierna sobre todo. Ese se llama el reino de Dios, que Él gobierna sobre todo. Pero aparte de eso, Él gobierna en una forma particular, debido a que no todo lo que Él tiene en su universo está funcionando como Él quiere. Resulta que esta parte de aquí de su universo se le cayó.
Y ahora esta parte de aquí del universo, Él se encarnó y le vino a decir, ustedes que viven aquí, deben de orar así. Deben de pedir que el reino que está en la esfera espiritual se establezca en la esfera física, porque la esfera física no está siendo gobernada por el Señor en su totalidad. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel, capítulo número 2, y vamos a leer unos versículos para empezar a comer en esta mañana. Ahí se recuerdan que el que no come, se muere. En Guatemala dicen, enfermo que come, no se muere. Y si se muere lleno. No, pero ahí hay un dicho, enfermo que come no se muere. O sea que cuando una persona ha estado enferma y de repente la ven comer, dice, uy, ya se salvó, porque esa es la señal de que uno ya va para camino de vuelta a la sanidad. Entonces, debemos de entender como cristianos que si nosotros no comemos un día físicamente, no nos afecta. Podemos estar hasta 40 días sin comer, pero ya después de 40 cualquier persona se muere. Cualquier persona que no come por 40 días, ya después se muere. Nadie puede aguantar más de 40 días sin comer. Tampoco nadie puede aguantar más de 7 días sin tomar agua. Se va a morir seguramente. Esas son dos cosas importantes. 7 días de no tomar agua, muerte segura. 40 días de no comer alimento físico, muerto seguro. Ahora, noten porque algunos son cristianos y no han comido, están muertos, no han comido o sea que no leen la Biblia, no oran, no cantan, no escuchan predicación, ellos no han comido, ellos están muertos espiritualmente. Créamelo, sinceramente, cualquier persona que no está dedicada a la palabra de Dios está muerta espiritualmente. Por eso es importante, los cristianos, gracias a Dios, que siempre estamos en la iglesia, siempre estamos leyendo la Biblia, siempre estamos cantando, siempre estamos oyendo mensajes, y eso nos hace mantenernos espiritualmente robustos. Amén. Así que no deje de comer. Vamos de vuelta al mensaje, capítulo 2 de Daniel, y vamos a leer el versículo 34 y 35 para empezar. Daniel 2, 34 y 35. Cuando lo tienen me dicen amén. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Cuando alguien no es cristiano, dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Porque estos cristianos le hablan a uno de cosas que a saber de dónde las sacan. Pero realmente nosotros todos lo sacamos de la Biblia. Ahí está hablando en parábola, o sea que está hablando en alegoría, está hablando en un lenguaje alegórico. Estabas mirando hasta que una piedra, usted sabe que esa piedra es el Señor Jesucristo. Amén. Fue cortada, y esa piedra fue cortada, dice que no con mano, e hirió a la imagen. La imagen es la historia mundial, la historia de los imperios, la historia es, porque está hablando de la estatua que soñó Nabucodonosor. Si usted es experto en la Biblia, entonces usted puede ir interpretando sin ningún problema, sin jalar, sin inventar, tranquilito. Mire, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. O sea que Cristo es la piedra cortada, no con mano, que va a deshacer todos los poderes políticos. Amén. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro. Ustedes ya saben que todo eso es la forma que se ha gobernado. Hay poderes que han gobernado con manos de hierro, hay poderes que han gobernado con puro barro, puro natural. Hay quienes han gobernado con bronce, que es justicia. Bronce es justicia, han sido justos.
Hay otros que con plata y otros con oro. Aleluya. Yo me imagino que ahí cuando usted ya empieza a ver todo eso, ¿quién se te hace a ti que ha gobernado con oro? ¿De todos tus países? Ah, bueno, sí, ahí está Salomón, David. ¿No crees que los Estados Unidos están por ahí también? ¿O será que están en la plata o en el bronce? O sea, hard to say, dice, difícil decirlo, dice, pero estamos hablando en parábola. Los cristianos tenemos esa característica preciosa de que sabemos parábolas. Por eso es de que Dios nos revela su palabra. Entonces dice que, y fueron como las damas de la era del verano, y no se los voy a traducir todo porque si no me quedo en eso y no hablo de lo que quiero, el reino. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte. Se dan cuenta que nos está diciendo, si somos buenos estudiantes de la Biblia, que cuando Cristo regrese va a vencer al anticristo, que va a ser el representante del gobierno de ese tiempo, pero que el gobierno de Cristo se va a volver una montaña. Deshace a toda la imagen, que son los gobiernos que han habido desde el principio de la tierra hasta que Él regrese, y ya sabemos que están tipificados en la estatua de Nabucodonosor, pero viene Cristo y deshace esa estatua y Él se vuelve una montaña. O sea que Cristo crece en el milenio. Cristo crece terriblemente. O sea que Él viene a esta tierra, va a regresar a esta tierra, va a establecer el milenio, el reino de Cristo se va a establecer en la tierra, le va a enseñar a toda la gente cómo se gobierna con justicia, porque el Señor Jesucristo va a ser el rey. Y ahí pues ustedes saben que hay un montón de detalles y cómo va a gobernar el Señor, dónde va a estar la iglesia, dónde va a estar Israel, dónde van a estar las naciones. Y como no hay tiempo de decir eso, porque voy a predicar del reino, okay. Entonces el Señor Jesucristo se vuelve una gran montaña. Pasemos al versículo 44 para seguir entendiendo otro poquito. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Lo que estoy hablando al principio aquí ya nos da la interpretación. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, el de Cristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Ya hay nadie que ahora manda que manda que. O por ejemplo, ahorita la gente ni siquiera se da cuenta. Ahorita manda a Estados Unidos. Número uno. Y aunque algunos bien mordidos porque los manda a los Estados Unidos, muchos presidentes se quejan que los manda a Estados Unidos, que no sé qué, que no sé cuánto, pero bien que quieren venir aquí. Hablan mal porque dice allá, como dicen allá por Chimaltenango, hermano, el que habla de la pera, comérsela quiere, dice, ¿verdad? Entonces, muchos hablan mal, pero la razón por la cual un país manda es bien sencilla. Muchos no saben por qué manda a Estados Unidos. Sencillamente porque gana la guerra, eso es todo. Eso es todo. Ganar la guerra y lo hacen el número uno al país. Cualquiera que le gane la guerra a alguien ya ganó. Amén. Y por eso Estados Unidos es el número uno, porque le ha ganado la guerra. El día que le ganen la guerra a Estados Unidos, ya no es Estados Unidos el número uno. El país que le gane a Estados Unidos es el que va a ser el número uno. Por eso es que Cristo llega a ser el número uno, porque cuando Él regrese le gana la guerra a el anticristo y al falso profeta. Y entonces en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Verso 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, allá después del año 2000. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Yo soy hombre de fe. Ser de fe es creerle a lo que Dios dice en su palabra. Y yo le creo a Dios. Yo creo que eso va a suceder. Yo lo creo con todo mi corazón. Muy bien. Entonces,
Cuando hablamos de que Dios reina en una manera general, vamos a entrar a Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Dios gobierna en una manera general. Hebreos 1:8. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Todos los cristianos sabemos que Jesús es Dios. Y Jesús va a reinar. Y cuando dice por el siglo del siglo, por lo menos va a reinar 10 siglos. 10 siglos, 1000 años. Va a reinar Él como Jesús, como Jesucristo. Porque dice 1 Corintios 15 que cuando Él termine de reinar y que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, Él mismo se mete al Padre. Amén. Amén, hermano Adán. Los que estudiamos la Biblia. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pero acuérdense que ese milenio es parte del tiempo que Dios ha definido que hay aquí en la tierra. O sea que Dios puso un tiempo que se tiene que cumplir. O sea que los relojes se van a poder usar por 7000 años. Pasados 7000 años ya los relojitos hay que tirarlos porque se acaba el tiempo. Entonces en el primer mensaje les dije que había eternidad pasada, eternidad futura y en medio de ellas dos el tiempo. Amén. En medio de ellas dos está el tiempo, pero el tiempo se va a acabar. Y estamos ahorita comprobando que Dios es eterno, aún como hombre, porque aquí es Dios como hombre, Él va a reinar 1000 años. Pero hablemos un poquito más profundo. Salmo 145:13. Salmo 145:13. Tu reino es reino de todos los siglos, no solo de 10 siglos. David conocía a Dios. Y él dice: tu reino es reino de todos los siglos. Y tu señorío en todas las generaciones. Aquí por lo menos no nos está hablando del rey eterno, pero nos está poniendo el rey del tiempo. Pero aquí el rey del tiempo es Jesucristo antes de encarnarse, Dios. Amén. Como Dios, Dios es el Dios de todo su reino. Él reina todos los siglos y todas las generaciones. Todas las generaciones. Él es el Dios de todas las generaciones. Él es el Dios de todos los siglos. Pero cuando viene aquí a la tierra, Él es el rey de los siglos, que son 10 siglos. Y es el rey que va a ejercer su autoridad en la tierra. Amén. Un versículo más. Daniel capítulo número 4 y versículo 3. Daniel 4:3. Entonces es bien importante que entendamos esos 7 milenios que Dios ha dado de tiempo. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Aquí ya Daniel habla, si ustedes se dan cuenta, habla del reino sempiterno. O sea que Él es rey fuera del tiempo y Él es rey dentro del tiempo. ¿Ok? Él es rey dentro del tiempo y es rey fuera del tiempo. Ahora, nosotros los cristianos que entendemos la Biblia, sabemos que hay 7000 años revelados como tiempo, y todo lo que está fuera de los 7000 al principio se llama eternidad pasada porque no había tiempo, y luego todo lo que está fuera después de que terminen esos 7000 se llama eternidad futura. O sea que Dios está en la eternidad, pero abrió una sección que se llama tiempo, y en esa sección que Él abrió, que se llama tiempo, son 7000 años. Y para que nosotros entendamos cómo es que Él reina, tenemos que entrar a todos los detalles de los 7000 años. Ya demostramos que Él es rey eterno. Ya demostramos que Él es rey aquí en la tierra por siglos y es rey por todas las generaciones. Estamos demostrando que Él es un rey que gobierna sobre todo y que reina en una manera general. Pero también al ratito vamos a estar hablando que Él reina en una manera particular. Amén. Entonces nos quedó claro que Él reina de eternidad a eternidad. Amén.
O sea que el reino de Dios es el reinar de Dios. El reino de Dios es el reinar de Dios. Dicho en otras palabras, el reinar de Dios va de la mano con la existencia de Dios. Como Él no tiene principio de días, como Él no tiene fin de días, cuando hablamos del reinar de Dios, estamos hablando de un reinar que es eterno. Dios existe de eternidad a eternidad, sin principio ni fin. Por tanto, el reinar de Dios es también de eternidad a eternidad. Si Dios existe de eternidad a eternidad y no tiene principio de días, ni tiene principio, ni tiene fin de días, entonces quiere decir que Él reina de eternidad a eternidad, sin principio y sin fin. Gloria a Dios. Dicen amén los santos. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Ahora, en el último mensaje, hablamos de el primer punto, porque vamos a hablar de 7 puntos. Les voy a presentar 7 puntos. Antes de hablar de que Dios reina en una manera particular, les quiero hablar de 7 puntos, porque es necesario que usted los alcance a ver. Y el primer punto fue demostrar que Dios ha trabajado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Se recuerdan? Efesios capítulo 1 y versículo 4. Y también lo vamos a confirmar con Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Vimos que Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió y nos predestinó. Y ahora vemos pues que el Señor, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él también ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese versículo muchos no lo han desmenuzado. Para poder entender ese versículo, allí dice que así como Dios a nosotros nos escogió y nos predestinó, allí dice que el Señor como Cordero para morir por los pecados de nosotros ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el programa de nosotros es un programa que ya está delineado. Es un programa que Dios ya lo tenía desde antes de que cualquier cosa el hombre supiera. Ya Dios desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que iba a morir por nosotros. Eso significa que desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que el hombre iba a caer. Porque si Él estaba preparado desde allá, o sea, Él ya tenía su plan, pues. Él dijo, bueno, el hombre va a caer, yo voy a morir por él. Entonces es bonito porque nosotros estamos en un plan y me gusta mucho lo que dice la hermana Yolanda, una hermana de Ecuador, que siempre se me acerca y tiene una mente muy sagaz. Y ella siempre me dice, ¿verdad, hermano Carrillo, que Dios está teniendo un jueguito con nosotros? Así bueno, le digo, llámele como usted quiera, pero la cosa es que lo entienda, le digo. Porque aunque sea jueguito, pero que lo entendamos, ¿verdad? Porque muchos no se meten a la mente de Dios y creen que lo que nosotros hacemos se llama evangelito y que se llama jugar a la iglesita. No, esto es serio, esto es asunto eterno, esto es algo profundo lo que nosotros estamos, hermano. No vaya a creer usted que aquí está sentado en una sala de cine, hermano, ni en un hotel para que se duerma, aleluya. Aquí está en la reunión de los santos. Dicen amén los hermanos. Entonces el Señor ya sabía que iba a morir por nosotros. Y a mí me llama la atención esto, ¿sabe por qué? Porque dice que, o sea que Él tuvo que venir a la cruz, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos como Tomás, hasta no ver, no creer. Si Él no hubiera venido a la cruz del Calvario, nosotros no creeríamos. ¿Amén o no amén? Dice que Él se tuvo que manifestar en los postreros tiempos por amor de nosotros. Ahora, ¿cómo entendemos eso? A veces a mí, hermano, yo le digo, gracias Señor porque tú me mantienes ocupado. Porque no es fácil entender a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que no es fácil entender a Dios? Y gracias a Dios porque nos mantiene ocupados. Porque si fuera bien fácil entenderlo, en 3 años nos graduaríamos y ya nunca más volveríamos.
¿Quién que se gradúa de la escuela le gusta regresar? Si cuando uno está ahí metido lo que quiere es terminar para irse. ¿Cierto? Aunque al final le cantan las golondrinas y se pone a llorar. Pero la cosa es de que a mí me llama mucho esto la atención. Y quiero meterme al reino. Mejor no me voy a los comerciales, me voy al reino. Ahorita lo importante es que entendamos que Él tenía un plan delineado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el segundo punto que tenemos que entender es la creación del hombre. Primero, tenemos que entender que Dios nos predestinó, amén, y que se manifestó por amor a nosotros. Nos escogió, nos predestinó y se manifestó por amor a nosotros. ¿Dicen amén los santos? Ok, el segundo punto es entender lo que les dije en el mensaje antepasado. Segundo punto, entender que Dios creó al hombre. O sea que Dios creó al hombre. Y el Señor quiere que entendamos que lo primero que Él hizo fue escogernos. Mire cómo desarrolla su plan. Fuera del tiempo nos escogió y nos predestinó. Ahora dice, voy a empezar a trabajar. Y voy a trabajar, o empiezo trabajando creando al hombre. Y lo pongo en un Edén, en un paraíso. Pero noten ustedes que antes de que el Señor pusiera a Adán en el paraíso, hay muchas cosas que la Biblia demuestra. Pero muchos hermanos se van hasta donde empieza Adán. Pero antes de que Adán y Eva fueran creados, ustedes ya les expliqué que Dios había ya trabajado con una creación antes de Adán y como ahora que ya entendemos más, que ya nos dimos cuenta que Adán no es realmente la primera creación de Dios, porque muchos creen que Adán es la primera creación de Dios, pero ya vimos que antes de que creara a Adán y a Eva, él ya tenía a una creación que nadie sabe cómo eran, pues, porque no eran igual que nosotros. Nadie sabe qué eran. Algunos hasta se han puesto a pensar, dice, tenían cola o no tenían cola o qué eran. La cuestión es de que para no meterse a problemas, los escolásticos, así se llaman los que estudian, ellos dicen, le vamos a poner humanoides. Y es lógico, pues, o sea que bíblicamente hablando es lógico, porque antes del Edén de Adán había otro Edén. Estaba el Edén de Luzbel. O sea que siempre a todas las creaciones lo que Dios ha hecho es que cuando ya se empiezan a degradar les pone un jefe. Y eso fue lo que pasó con Luzbel, que Luzbel lo crearon para que rescatara a esas creaciones. Y le hicieron, o sea que Dios creó a Luzbel y ahí es donde entra la mente del hermano Carrillo, que algunos a veces dicen sí, otros dicen no. Pero les dije que yo tenía la sospecha, no es que lo esté diciendo que así es, pero tenía la sospecha que había diabla, ¿verdad? Porque si no los mexicanos no harían camarones a la diabla, ¿verdad? Pero legalmente al seguir el patrón de creación, uno puede inferir muchas cosas. Cuando uno llega a entender, pues, porque el patrón de algo, que es una repetición, sirve para mostrarnos algo, ¿verdad? Aún un psicólogo, aún los investigadores, cuando agarran a un asesino en serie, se dan cuenta que todo el tiempo actúa igual. O sea que tenemos que entender, pues, que cuando Dios levantó a Luzbel, lo puso en un Edén. Está en Ezequiel 28, ahí dice que él lo puso en un Edén. Y la diferencia entre Adán y Lucifer y Luzbel es de que Adán no tenía acceso directo al cielo. En cambio, Luzbel tenía acceso directo al cielo. Porque la Biblia lo declara, pues dice que él hizo contrataciones con los ángeles e hizo caer a la tercera parte de los ángeles. Ustedes pueden leerlo y pueden investigar. Yo no estoy inventando nada. Y vuelvo a repetir, no estoy, como dijo un hermano, no estoy fantaseando. Ni es ciencia ficción, ni es Hollywood lo que le estoy presentando. Yo le estoy hablando lo que la palabra de Dios registra. Entonces la palabra de Dios infiere
porque a Luzbel lo pone para que rescate a esa creación que no sabemos qué era, pero resulta que Luzbel falla a Dios y se le echa a perder todo a Dios, así. Pero ya es plan, pues, o sea que no se asuste ninguno, porque algunos se asustan y dicen, es que entonces, ¿qué pasa? Que somos bien gachos o somos bien ruines para fallarle tanto a Dios, porque nosotros somos iguales. Entonces Dios levanta el jardín de Edén a Adán y Eva para rescatar a todos los de la raza nuestra que están en Génesis 1:27, porque Adán no es la primera creación de Dios, sino que el conglomerado, o sea que Dios ya había hecho parejas de hombres y mujeres de acuerdo a la versión aramea. Vayan a investigarlo, gracias a Dios que yo ahora no tengo problemas de que me acusen y digan dijo esto, gracias a Dios que ahora la tablecita esa que vale como 500, aleluya, esa le ayuda para que usted esté al día, y entonces usted va y usted averigua y no le toca las de Pancho Villa que mata y después averigua, no, aquí de una vez averigua, ¿verdad? Entonces usted se va y investiga y se da cuenta de que le pasa lo mismo a Adán, pero ahora es donde mi mente se despierta y dice, bueno, si aquí hizo pareja para cuidarlo de su creación, tuvo que haber hecho pareja también allá, porque el paso siguiente usted va a darse cuenta que también tiene pareja para rescatar a la humanidad, porque pone a Adán y a Eva para que rescaten al conglomerado que había sido creado, pero también ellos fallan. Otra vez se le viene abajo a Dios. Y por eso ya Dios cambia de dirección y se va a Abraham y forma una nación y levanta a Israel, que Israel le tenía que enseñar a las naciones. Israel lo hizo religión, porque el problema que tiene el hombre es de que lo mandan a que conquiste por medio de la verdad y él quiere conquistar por medio de una religión, porque el hombre caído todo lo vuelve religión. Gracias a Dios que aquí no está usted con seres caídos, aquí usted está con hombres levantados por el poder de Cristo, que no creemos en que lo de nosotros es una religión. Por eso cuando nos preguntan a los cristianos de qué religión eres, yo no tengo religión. Nosotros somos cristianos, somos los que viven la vida de Cristo. Dios levanta entonces a los que tienen que rescatar, pero ahora levanta a la iglesia, y la iglesia también con su esposo, pero ahora es espiritual el asunto. Porque ahora, y esto es maravilloso, porque ahora puede darse cuenta usted lo que está haciendo la iglesia. El Adán de nosotros vino y fue porque había una ley de sombra que así se redimían a los pecadores. Pero ahora nosotros somos los que Dios está usando para levantar a la raza caída. Si ellos supieran. Si los hombres y las mujeres del mundo supieran lo que es la iglesia. Es más, hay pobres cristianos que ni siquiera saben lo que es la iglesia. La iglesia es la que Dios ha levantado, porque le falló Lucifer, le falló Adán y Eva, pero la iglesia no le va a fallar. Ahora Dios a nosotros nos ha puesto para levantar a toda la gente que está caída. ¿Será que vamos a cumplir nuestro propósito? Porque el problema de muchos de nosotros es que puede ser que nos engañe el diablo también, porque el diablo engañó a Adán y quiere engañar a la iglesia. Pero allá tú si te dejas engañar. Allá tú si te dejas engañar, pero si estás con tus ojos espirituales abiertos, estás atesorando lo que el hermano Carrillo está diciendo, porque estás descubriendo lo que tú eres ante Dios. A ti te levantó Dios. Ahora imagínense ustedes lo que son los pastores, les dije en el último mensaje. Solo imagínense qué clase de espíritu tenemos nosotros, que somos los encargados de ayudar a los hermanos. Por eso un pastor que no ayuda a los hermanos está en un problema serio. Yo he sido puesto para ayudar a Armando, para que él se levante, para que... ¿Con qué razón Armando después de que termino de predicar me dice, hermano Carrillo, cómo lo quiero? Me dice, gloria a Dios, digo yo, que ya me quiere Armando. Porque los pastores servimos para bendecir a los hermanos. Y debemos de ser un ejemplo. Por eso yo siempre le pido a Dios que juntamente con mi esposa seamos un ejemplo para ustedes. Porque yo ya entendí para qué me pusieron. ¿Cuántos están con sus ojos espirituales abiertos en esta mañana? ¿Cuántos están siendo visitados por el Espíritu Santo? Te está ministrando el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muy bien, entonces
Imagínense todo lo que tenemos que entender para seguir entendiendo el reino, porque si no, no vamos a entender el reino. Si queremos entender el reino, tenemos que entender todas estas cosas, porque es un proceso. Tercero, mire, cada vez que paso por aquí me trabo. Como que no quiere el Señor que me vaya de aquí. Aquí quiere que me quede. Ya 2 veces que me dice, vente para acá. Después que Dios nos muestra la creación del hombre, Él nos muestra la historia de un hombre que se llamaba Abraham. Usted tiene que conocer eso. Usted tiene que saber por una razón. Porque Abraham es el punto clave. Abraham es el punto clave para que entienda, de ahí salen los árabes, de ahí salen los judíos y de ahí salimos nosotros. Pero gracias a Dios que la salida de cada uno de nosotros, y no es que nos queramos creer más que los judíos ni más que los árabes. Pero fíjese pues, si usted le pregunta a los árabes quién es el papá de ellos espiritual, le dicen que es Abraham, ¿verdad? Usted pregúntele a cualquier árabe, who is your father, de la raíz de usted, Abraham. Y es cierto, si usted va a la historia, usted lee Ismael, ¿verdad? Si usted le pregunta a los judíos, ¿quién es la raíz de su descendencia? ¿Qué le van a decir ellos? Los judíos, Abraham.